Hola, voy a hablarle un poco sobre los trastornos de la personalidad. Específicamente voy a hablar sobre el grupo A, también conocido como lo extraño o lo excéntrico, y abordaré lo que es la personalidad paranoide, la esquizoide y la esquizotípica. Bien, cuando hablamos de los trastornos de la personalidad nos dice que viene siendo este patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura. Es decir, estos rasgos de la personalidad llegan a representar patrones de pensamiento, de percepción, de reacción y de relación que se manifiestan relativamente estables a lo que viene siendo a lo largo del tiempo. Además, cabe destacar que cuando estos rasgos llegan a ser prominentes, rígidos, inadaptados, llegan a deteriorar el funcionamiento laboral e interpersonal. Además, que esta inadaptación social puede llegar a causar un malestar significativo tanto como la persona que padece el trastorno como la gente que la rodea. Seguidamente, según el DSM-5, nos dice que enumera 10 tipos de trastornos de la personalidad. Estos 10 tipos de trastorno se vienen dividiendo en tres grupos: el grupo A, el grupo B y el grupo C, aunque la mayoría de los pacientes que cumplen con los criterios de un tipo también llegan a cumplir con los otros criterios de uno o más. Algunos de estos tipos vienen siendo como el antisocial o el limítrofe. Que vienen a tender a disminuir o resolver con la edad. Otros vienen siendo como los trastornos obsesivo-compulsivos, los esquizotípicos, que llegan a ser menos propensos a hacerlo. Así, de esta manera tenemos lo que el grupo A, así de manera general, que llegan a ser conocidos como raros, como extraños o como excéntricos. Aquí no tenemos lo que es la personalidad paranoide, la esquizoide y la esquizotípica. Después, seguidamente, tenemos lo que el grupo B o categoría B, que este se caracteriza por apariencia dramática, emocional o errática. Este incluye lo que es la personalidad antisocial, la límite, la histriónica y la narcisista. Yo lo que viene siendo el grupo C, que este grupo se caracteriza por la aparición de ansiedad o miedo e incluye los siguientes trastornos, lo que viene siendo el trastorno dependiente, la evasiva y el obsesivo compulsivo. Bien, yo me voy a enfocar en el grupo A, donde tenemos la paranoide, la esquizoide y la esquizotípica. Si iniciamos con la personalidad paranoide, la característica especial de esta personalidad es que es un patrón de desconfianza y suspicacia, de manera que se interpretan las intenciones de los demás como malévolos. Aquí cabe destacar que este patrón comienza en la edad adulta y está presente en una variedad de contextos. Algo importante aquí es que cabe descargar que abajo tenemos un poco de los resúmenes de los criterios según el DSM-5, y pues aquí realmente los individuos con este trastorno llegan a suponer que otras personas la dañan o lo llegan a engañar, incluso aunque no llegue a existir ninguna evidencia que apoye esta creencia o esta sospecha. Llegan a tener este miedo sin ninguna base o con poca evidencia que otras personas están comprobando están contra ellos, le hacen daño. Y, y pueden atacarlo sin ninguna razón y en cualquier momento. Además, que están preocupados por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la fidelidad de sus amigos y socios, cuyas acciones examinan minuciosamente para descubrir sus intenciones hostiles. Dentro de su diagnóstico diferencial tenemos otros trastornos mentales con síntomas psicóticos, cambio de la personalidad debido a otras afecciones médicas, trastornos por consumo de sustancias y también lo que son los rasgos paranoides asociados con minusvalías físicas. Seguidamente tenemos la personalidad esquizoide, un patrón de distanciamiento de las relaciones sociales y una gama restringida de la expresión emocional. Seguidamente, nuevamente tenemos los criterios de forma resumida según el DSM-5, pero en sí,
Las personas con el trastorno de la personalidad esquizoide carecen de un deseo de intimidad, se llegan a mostrar indiferentes a las oportunidades de desarrollar relaciones cercanas y no obtienen esta satisfacción de ser parte de una familia u otro grupo social. Además, prefieren pasar el tiempo solo en lugar de estar con otras personas. A menudo están socialmente aislados o, mejor dicho, solitarios. Y casi siempre eligen actividades o aficiones individuales que no impliquen la interacción social en absoluto. Prefieren más tareas como juegos matemáticos, tareas abstractas en las que puedan estar con ellos mismos. Además pueden tener muy poco interés también por lo que es la experiencia sexual y suelen obtener una experiencia reducida de placer sensorial, corporal o ya sea interpersonal. Aquí un poco de su diagnóstico diferencial viene siendo también otros trastornos mentales con síntomas psicóticos, ya que este personalidad esquizoide se debería distinguir del trastorno delirante, la esquizofrenia y el trastorno bipolar o el trastorno depresivo con características psicóticas. ¿Por qué? Porque estos trastornos se caracterizan por un periodo de síntomas psicóticos persistentes. Por ejemplo, tenemos lo que viene siendo el delirio y las alucinaciones. También tenemos lo que son el trastorno por consumo de sustancia y también el trastorno del espectro autista. Acá pueden haber grandes dificultades para diferenciar los individuos con trastorno de personalidad esquizoide de aquellos con formas más leves de trastorno de espectro autista, que llegan a presentar un deterioro más grave en la interacción social y comportamiento e interés estereotipados. Por último tenemos lo que es el trastorno de la personalidad esquizotípica. Acá este patrón, un patrón de malestar agudo en las relaciones íntimas, de distorsiones cognitivas o perceptivas y de excentricidades del comportamiento. Acá un poco podemos ver que dentro de sus características es que es semejante a la personalidad esquizoide, muestra pruebas leves de pérdida de contacto de la realidad. Aquí están las creencias extrañas, se distancia, hay retraimiento, tienen pensamientos mágicos con grandes ideas extravagantes y llegan a ser personas que son percibidas como sorprendentemente raras o extrañas. Aquí algo importante es que los individuos con este trastorno suelen ser suspicaces y pueden llegar a tener ideaciones paranoides. Por ejemplo, está la creencia sobre de que sus compañeros de trabajo tienen la intención de socavar su reputación con el jefe. Además que por lo general no son capaces de manejar la gama completa de aspectos y habilidades interpersonales necesarias para una relación exitosa y por lo tanto a menudo parecen interactuar con otros de una manera inapropiada, muy rígida y constreñida. Además que estos individuos a menudo son considerados como raros o excéntricos, normalmente así se les suele llamar por sus gestos inusuales. Además por una manera, se podría decir, descuidada de vestir y por una falta de atención a las conversaciones sociales habituales. Aquí, por ejemplo, tenemos que es posible que la persona evite el contacto visual, use ropa que esté manchada de tinta y que no le sienta bien, y no gaste bromas ni comparte el humor con los compañeros de trabajo. Dentro de lo que viene siendo su diagnóstico diferencial, igualmente tenemos los trastornos por consumo de sustancia, otros trastornos de la personalidad con rasgos de personalidad y también tenemos lo que vienen siendo los trastornos del neurodesarrollo. Aquí puede haber grandes dificultades para diferenciar los niños con trastornos de personalidad esquizotípica del grupo heterogéneo de niños solitarios. Extraños con un comportamiento caracterizado por un acentuado aislamiento social, la excentricidad o las peculiaridades del lenguaje, cuyo diagnóstico probablemente incluirían las formas más leves de un trastorno de espectro autista o lo que vienen siendo los trastornos de la comunicación y del lenguaje. Muchísimas gracias.